Mi nombre es Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo. Tengo la encomienda de Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, de darles la más cordial bienvenida. Yo sé que el tiempo en estas presentaciones es muy escaso, así que simplemente me quiero reducir a agradecerles muchísimo su presencia, felicitar a nuestros autores, a nuestro presentador Juan Carlos Ortega, decirles nada más que pues es una experiencia poco usual que dos mentes muy brillantes, muy lúcidas de este país, de disciplinas distintas, intercambien visiones y nos ofrezcan un maravilloso libro. Yo leí ya la parte donde el abogado explica en qué consiste el derecho, porque el antropólogo le pregunta, y bueno, me pareció de veras se lo recomiendo. Creo que es algo es una experiencia de interdisciplinariedad muy, muy fructífera. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Claudio, José Ramón, Juan Carlos, a ustedes, y que disfruten la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, vicerrector, muchísimas gracias a la universidad, a la FIL, por supuesto a los autores, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que han acudido aquí a este encuentro, a este sitio donde vamos a dialogar de un libro muy querido, muy importante y muy raro. Es un libro que casi no hacemos, que casi no se ve, de un género que casi no se ve en el panorama literario, editorial mexicano, porque es una conversación. Y ese es un género que si bien tiene algunas obras magníficas, muchos de nosotros podremos ubicarlas, en México no se hace mucho y esto tiene varias razones. Y justo me gustaría empezar la conversación por este sitio, las razones que llevan a este diálogo arriesgado se me ocurre en términos académicos, en términos de carrera, en términos de prestigio, en términos de recepción, que dos de los académicos y personas públicas más reputadas del panorama intelectual mexicano hagan y se animen a entablar una conversación en la que ustedes lo verán. Las preguntas son magníficas en el sentido de que ellos se abren con toda la humildad y con todo el decir, es que no sé qué es el derecho civil, es que no sé qué hace esta parte de la antropología. Entonces es un libro de un género extraño, un libro de una generosidad y de una humildad enorme, y un libro que nos abre las puertas a un asombro que se agradece enormidades, como en mi caso como editor. Me presento, soy Juan Carlos Ortega Prado, como decía el vicerrector, editor de Grijalbo Actualidad y Debate, y por tanto editor de esta obra. Pero que se agradece, decía, como editor y sobre todo como lector. Entonces me encantaría, José Ramón, empezar contigo, solo por empezar por algún sitio, y que nos contaras de las razones de este libro Sui Generis. No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y como siempre lo hacemos, reconocerte muchísimo el trabajo editorial. Aquí habemos varios que hemos publicado libros contigo y siempre muy bien, muy amigo, muy generoso, a Penguin Random House y ahora también al vicerrector. A ver, yo cuento rápidamente cómo conocí a Claudio. Yo estaba en un momento en la Suprema Corte de Justicia donde el modelo de familias que tenía el Código Civil de 28 no alcanzaba. El Código Civil es un código de 28, ya lo dije, tenía papá, mamá, hijos, como dice un amigo mío, guayín, perro, hipoteca probablemente. En fin, las cosas muy de una vida muy estructurada. Y empezaron a llegar una gran cantidad de problemas y de temas de relaciones familiares que no alcanzaban a ser comprendidos. Tuvimos que acudir a unos números de CONAPO, en fin, a distintas soluciones, porque no estaban. Y ahí entonces tuve la oportunidad de leer algo, no me recuerdo qué, de Claudio, y lo invitamos a algunos colegas, exalumnos que trabajaban ahí, o alumnos que trabajaban ahí en la Suprema Corte, para conversar. Y eso fue generando una visita que él muy generosamente invitó a la Universidad de Columbia y al Centro de Estudios Mexicanos que dirigía, y estuvimos trabajando sobre qué pasaba con estos modelos. Y de ahí nos fue llevando a otro tipo de conversaciones,
primero, insisto, sobre las enormes dificultades de comprender a la familia para hacer jurisprudencia de ello. Y después a otros temas. Y cuando llegó a pandemia, pues lo sé porque los dos nos los hemos expresado así, teníamos una amistad consolidada y ahí encerrados nos empezamos a hacer intercambios. Claudio tenía, por el libro tan importante que acaba de publicar, por las charlas que está dando en el Colegio Nacional, una preocupación muy seria sobre los temas de violencia, desapariciones forzadas, etcétera, y yo tenía preocupaciones sobre este tipo de cosas que el derecho no está pudiendo resolver, como ha pasado cíclicamente en el tiempo, tampoco es algo propio de nuestra modernidad. Y al empezar la pandemia empezamos a intercambiar estas preguntas. Y como dices tú y como pusieron ustedes en la editorial muy bien, en ese subtítulo son preguntas desde la curiosidad, no desde la pedantería. Yo que le voy a enseñar a Claudio, pero eran preguntas, oye, cuando ustedes, pongo la primera mía, hablan de antropología, sociología, etnografía, ¿a qué se refiere? Yo leo cosas, en fin, y no acabo de comprender. Y él a su vez las empezó a formular. De repente, cuando teníamos un material muy bueno, pues te lo dimos a ti, lo dejaste mejor, y ese es el libro. Pero esto comenzó de esa forma, preguntándonos ahí encerrados, cada quien, él en Nueva York entonces, yo aquí en Ciudad de México, cómo podíamos comprender cosas. Y algo que adelanto, a mí al menos, y también creo que a Claudio me lo ha dicho, nos ha servido para ampliar otros horizontes desde nuestras propias disciplinas. Yo debo decir que veo cosas hoy en el derecho que antes no veía, no solo por lo que está plasmado en el libro, sino por una larga conversación ya de hace varios años. Entonces, así es como empezó, y sí lo dices tú muy bien, son preguntas pues ingenuas, al menos en mi caso, porque no tenía el conocimiento de cosas que requería para poder utilizar mejor mis conocimientos jurídicos. Muchas gracias, José Ramón. Y esto que mencionas me hace pensar en algo con lo que nos enfrentamos todos, pero que ustedes nos enseñan cómo gestionar de un modo por demás interesante, habida cuenta de sus trayectorias intelectuales, académicas. Es el fenómeno del no saber, del ponerse enfrente de algo que por más que uno sepa de otras cosas, pues hay un montón de que no se saben, ¿no? Y también como semilla de este libro hay un no saber muy interesante. Me gustaría, Claudio, que nos platicaras un poco de la duda o las dudas centrales, fundacionales, iniciales que tú tenías respecto del derecho y que los compelieron a empezar a hablar de esto. ¿Cuáles eran las grandes dudas que te despertaba la disciplina del doctor Cosío? Claro, lo primero que diría es que ignorar me parece que se refiere a dos diferentes cosas, ¿no? Uno se refiere a las cosas que uno no sabe, y todos tenemos derecho a no saber una infinidad de cosas. Y lo otro es un verbo activo, ¿no? Ignorar a propósito, darle la espalda a algo. Y yo creo que para mí el privilegio de esta conversación, de la cual el libro forma una parte, que es una conversación que traemos ya de algunos años, José Ramón y yo, ha sido el privilegio que me ha brindado José Ramón de tener esa conversación y de dejar de ignorar de mi parte, por lo menos como verbo activo. Como no saber es otra cosa. Lo que no sé yo en terreno de derecho, pues no cabría en un libro así de flaco. O sea, necesitaría varios tomos y aburrir a todo el público infinitamente con todo lo que no sé y todo lo que le podría preguntar a José Ramón Cosío. Pero lo que sí es este libro es el final, para mí, de ignorar el derecho como verbo activo. Es decir, es tender un puente, empezar a conversar desde donde uno esté, porque ese es el único lugar desde donde se puede conversar. Empieza a conversar desde donde estás. Y ese lugar de donde estás, pues tiene luces y tiene sombras, ¿no? Y las sombras normalmente las llamamos ignorancia. Entonces, de mi parte, lo primero fue, y quizá lo más fuerte que hay en este libro, fue realmente abrirme a una conversación que una vez que ya te abres, pues entonces ya estás en el terreno
del conocimiento, de conocer, de efectivamente de darle espacio a la curiosidad, porque también ignorar como verbo implica negarse a la curiosidad, es decir, no puedes realmente exponerte a exponer tu ignorancia en el otro sentido, lo que no sabes, porque estás activamente protegiendo esa ignorancia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo diría respecto de esto. Pero lo otro es que las conversaciones para mí con José Ramón han sido una lección constante alrededor de una cosa, en el fondo una cosa, que es qué entramado jurídico subyace a cualquier relación social. A cualquier relación social, a cualquier propiedad, ¿no? Entonces, eso es algo, es una pregunta que ahora yo me hago cotidianamente, pero antes no la hacía, en parte porque la generación antropológica a la que pertenezco sí fue una generación que le dio mucho la espalda, con bastante soberbia, diría yo, por lo menos en mi caso, mucha soberbia, al derecho. La razón por la que le da, no creo que sea tan cierto en generaciones más jóvenes, pero sí era verdad eso en mi generación, porque teníamos la imagen de que existía el país real y el país legal, como decían gente como Carlos Fuentes, Octavio Paz, ¿no? Entonces existía un país imaginado que incluía todo el terreno de las normas jurídicas, mientras que nosotros, los antropólogos, que éramos una especie de héroes, todavía no existía la ironía del Indiana Jones, que ya a cualquier antropólogo le da un poco de vergüenza. Esas ideas que nosotros teníamos, teníamos como línea directa con lo real, ¿no? Entonces, y lo que importaba era esa línea directa con lo real. Esto significa también, pues, de pronto exponerse a unas ingenuidades un poco penosas, en mi caso, ¿no? Como, por ejemplo, pues que cada vez que ves cualquier relación, sí puedes preguntar si es un matrimonio, si es una transacción comercial, si es una relación laboral, etcétera, cuál es el entramado jurídico y dónde entra realmente a mediar las instituciones de la ley en las relaciones sociales. Para mí esa es la clave, lo que realmente me ha abierto estas conversaciones, y me parece que además de muchos puntos específicos que quedan esclarecidos en esta conversación, hay como corriente general ese regalo, que es ver el mundo social desde el punto de vista jurídico. Bueno, y entonces ahora me surge una pregunta que como editor se las tendría que haber hecho hace meses, creo yo, pero ahora que te escucho me lo pregunto con toda claridad, que es, ¿por qué escogieron entonces el formato, el género de conversación? Porque para resolver estas dudas, para seguir con este diálogo en un sentido muy amplio, pues se podrían haber aventado en otros géneros, en un ensayo, en un texto a cuatro manos, yo qué sé. ¿Por qué una conversación, José Ramón? Mira, nosotros, aquí hay varios abogados, cuando estudiamos tuvimos todos un curso de Sociología del Derecho, pero ahí lo que te enseñaban eran autores, ¿no? Más allá de lo que yo me acuerde y de si los comprendí o no los comprendí, o si los recuerdo cualquier fenómeno de esta naturaleza, pero sí vimos autores. Entonces, creo que ahí es donde estaba, al menos para mí, la condición de decir, bueno, me puedo conocer algunas definiciones, diferenciaciones, a lo mejor algo de algunas escuelas, etcétera, y después lecturas que uno podía hacer. Pero lo que no tenía yo era la experiencia de cómo utilizar reflexiones que Claudio se ha hecho como profesional muy destacado de la antropología respecto al campo jurídico. Eso sí es una cosa distinta. Yo recuerdo alguna vez que Claudio puso muy al comienzo un ejemplo, bueno, los temas de familia, él estaba trabajando algunos temas de las familias de Michoacán,
con problemas de migraciones, etc. Entonces me describió algunos de los modelos familiares cuando las personas se iban al otro lado a trabajar, abuelas que se tenían que hacer cargo de los hijos, madres, en fin, una cantidad enorme de complejidades que ni siquiera los registros de CONAPO podían recoger, ¿no? CONAPO tenía entonces 14 modelos de relaciones familiares, están plasmados en alguna sentencia de la Suprema Corte, pero lo que Claudio tenía era una experiencia mucho más rica. Pero algún día dijo así, como al pasar, ¿por qué frente de Perisur, en Ciudad de México, hay tantos puestos de comida, digamos, de comida ambulante, puestos en la calle? Y dijo, porque las personas que trabajan en Perisur tienen que salir a comprar la comida porque el salario que tienen no les alcanza para comprar la comida dentro de Perisur. Y cualquier otro centro, no es nada con Perisur ni nada. Entonces a mí me pareció, dije, esos son el tipo de cosas que leyendo, bien o mal, o lo que sea, a Comte o a Durkheim o a cualquiera de los que nos dieron, así, los que nos dieron en la escuela, pues no alcanzas a comprender ese tipo. Los ves y dices, pues sí, es interesante, entonces que esto y que lo otro. Pero ahí me parece que empezamos entonces a hacer esta reflexión. Y yo creo que la conversación es un género que sí te permite hacer este tipo de ejercicios, porque, insisto, eran preguntas y respuestas. A veces las respuestas llegaban muy inmediatas, a veces nos tardábamos, cada quien tenía sus actividades, o a veces eran preguntas que decías, ay caray, yo nunca había reflexionado sobre eso. Por ejemplo, ahí hay un tema que abrió Claudio en el libro que tenía que ver con las ideas de las textualidades, ¿verdad? En antropología y en derecho. Yo tenía alguna idea de la textualidad del derecho, porque el nuestro es un derecho muy, muy, muy textual, pero yo no había hecho ese puente con la antropología. Entonces, bueno, pero eso creo que no hubiera salido si no es a través de una conversación, porque la otra forma que tú lo pones muy bien es, pues él hubiera desarrollado a lo mejor un ensayo para explicarme a mí o explicarle a los abogados, a los juristas, lo que sea, el tema, y a lo mejor yo hubiera explicado otro, pero eso hubiera sido un ejercicio, pues aquí está, ojalá hayas entendido, y él me hubiera dicho, pues aquí está el mío, y ojalá hayas entendido, pues muy bien, y a lo mejor hubiéramos quedado con esa idea. Pero en estos ajustes te fijarás, pues nada menos que tú editaste el libro, que decía cosas como decir, a ver, explícame un poquito más esto, diferénciame esto, ponme un ejemplo de esto, porque no estoy comprendiendo lo que me estás queriendo decir en estas cuestiones. Creo que este modo de conversación, de plasmarlo, quedó bien. Al final sí, y por eso también lo suspendimos, ya había un sentido como de cierta repetición, es bastante obvio, ya habíamos desahogado yo creo que las percepciones o las cuestiones, las interrogantes de ese momento, y al final ya, pero sí me parece que abordamos una gran cantidad de cosas en ese sentido de poder pelotear y poder responder a una respuesta a su vez, ¿no? En el libro, creo que otra virtud de haberlo hecho en conversación es que pues uno va descubriendo que tenía dudas y que ni siquiera sabía que las tenía. Entonces, a la hora de que existe una buena pregunta, uno puede hacer la suya y se abren otras posibilidades, producto de las respuestas y de las nuevas dudas que se va generando en la conversación. Mi siguiente duda tiene que ver con esto. Pues un buen libro, y este de verdad lo es, suele dejar, ¿no?, más preguntas que con las que uno empezó, o al menos muy distintas. ¿Qué ganas de conocer tienes ahora del derecho? ¿Qué dudas te quedan? ¿Hacia dónde te gustaría seguir investigando acerca del derecho, Claudio? No me parece del todo casual el ejemplo que dio hace un momento José Ramón como un espacio fértil para nosotros, el de la relación entre la economía formal y la informal, porque ese espacio se traduce y en las conversaciones que ha frecuentemente elaborado por José Ramón en respuesta a preguntas mías o por mí en respuesta a las suyas, la relación entre la economía formal e informal tiene inmediatamente una implicación para el derecho y para la antropología del derecho. ¿Por qué? Porque esa es la definición misma de lo que es la economía informal. Es decir, la economía informal es
son prácticas, una serie de diferentes prácticas que están afuera de una normatividad. Entonces, tenemos un país que pues, siempre ha tenido y sigue teniendo la mitad de la población que está fuera de diferentes normatividades. Y entonces, ¿cómo se ve, qué es el Estado? ¿Cómo se administra? ¿Qué significa el derecho? ¿Qué significa, digamos, la capacidad en un momento dado de hacer valer el derecho o una demanda en un país que tiene de suyo, que siempre ha tenido de suyo, una economía que está constantemente adentro y afuera de la normatividad? Eso para mí es una gran pregunta y creo que ha sido, de hecho ha sido uno de los, para mí, no sé si estés de acuerdo, pero para mí hay como dos grandes puntos así de confluencia enorme, aparte de la amistad, de la simpatía, en todo este trabajo, que es, el primero es ¿no? Es decir, ¿qué tipo de Estado tenemos cuando tenemos que estar negociando y cuando ese Estado tiene que estar negociando constantemente en una economía que está dejando al margen una serie de prácticas, al margen de la legalidad, una serie de prácticas que en un momento dado pueden ser incluso mayoritarias? Entonces, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista de gobierno, Estado, derecho, todo eso. Eso es un punto que creo que tenemos en común. El otro, que creo que es más disciplinario, menos personal, y que es obvio, pero yo no lo había pensado hasta que no escuché a José Ramón responder y pensar y hablar, es que tanto los antropólogos como los abogados, me parece, nos importan los casos. Y eso tenemos en común con los historiadores, tenemos en común también con los periodistas, tenemos en común eso con los literatos, pero no tenemos a veces tan en común con algunas otras ciencias sociales, que a veces si no comienzan con un dato que consideran que es representativo, se sienten muy a disgusto. Acá no, acá se trata de entender profundamente casos y poderse mover entre el caso y la regularidad estadística. Eso para mí fue una sorpresa súper grata, aunque debería haber sido obvia, pero para mí no lo era porque justamente nunca había tenido, digamos, el privilegio de una conversación así. Pero creo que sí está en la base de la antropología y probablemente una de las cosas que reflexiono como respuesta a algunas de las preguntas iniciales de José Ramón sobre qué es la antropología, cuál es la diferencia entre antropología social y etnología, o cuál es la diferencia entre antropología y sociología. Una de las cosas a las que me llevó eso fue a recordar, y no solo a recordar, sino a reflexionar sobre el hecho de que tantos de los antropólogos fundacionales fueron en su inicio abogados. Entonces, muchas de las preguntas, digamos, fundacionales de la antropología en el siglo XIX provienen de abogados que de pronto están trabajando con una sociedad distinta de la propia, en donde, por ejemplo, no hay un Estado, ¿no? Entonces, no hay un Estado, pero sí hay justicia, no hay un Estado, pero sí hay castigos, no hay un Estado, pero sí hay, etcétera. Entonces, mucho del trabajo inicial, de los inicios de mi disciplina, sí provienen de la mente de un abogado, de algunos abogados, como que están de pronto enfrentando una sociedad que no tiene los preceptos básicos de la abogacía, que es la existencia del Estado. Sí, y ahora que mencionabas las cosas, o dos de las cosas que tenían puntos en contacto, similitudes entre ambas disciplinas, yo recordé la primera que me llamó la atención a la hora de de leer el manuscrito, que era cómo ambas disciplinas trabajaban con realidades profundamente, esencialmente, casi diría yo, imperfectas. Cómo el derecho y cómo la argumentación de José Ramón nos evidenciaba esas imposibilidades de alcanzar de verdad un Estado pleno de derecho, y en el caso de México, cuánto más. Y cómo la antropología, o muchas de las antropologías, pues eso, lidian con ni más ni menos sociedades profundamente imperfectas. Eso fue de las primeras cosas que me llamó la atención, y me gustaría, José Ramón, escuchar tu opinión sobre esto, sobre
¿cómo lidias, cómo se metaboliza, cómo se procesa para un jurista el hecho de estar siempre enfrente de la imperfección y de la imposibilidad de alcanzar un ordenamiento jurídico plenamente funcional? Antes de llegar yo a la Suprema Corte y en el ITAM, aquí está Jesús Silva, querido compañero de esos años, yo escribí un librito que se llama Cambio Social y Cambio Jurídico, y lo que yo me trataba de plantear es cómo cambia el derecho dependiendo de ciertos... Hombre, en ese momento no tenía, y a lo mejor todavía tampoco, las herramientas técnicas o teóricas para poderlo hacer, pero cómo cambia el derecho a partir de ciertos factores. Y al llegar a la Suprema Corte, yo creo que la redacción de ese libro sí me sirvió mucho, porque en muchas ocasiones, te dabas cuenta que lo que tenías que resolver no te alcanzaba. Yo les ponía ahí al grupo de trabajo, un grupo muy, muy inteligente que tuve la oportunidad de dirigir en la Suprema Corte, el ejemplo, y el ejemplo es ¿qué pasaría en la Inglaterra al comienzo de la Revolución Industrial con el primer tren, máquina, ferrocarril, como fuera, que atropelló a una persona? Imagínate, llega una señora, le dice, señor juez, fíjese usted que atropellaron a mi marido y murió. ¿Y quién lo mató? Una máquina. ¿Cómo una máquina? ¿Qué es eso, señora? Ni siquiera entiendo. Y el derecho entonces tiene que empezar a responder por analogías. Entonces ha de haber dicho el juez algo así como, ¿a qué se parece esa máquina que nunca he visto, ni sé de qué se trata? Bueno, una carreta. Bueno, pues con una carreta, ¿quién iba manejando? El responsable. En fin, una serie de analogías hasta que 100 años después debe haber habido, conociendo la capacidad de los abogados ingleses, una jurisprudencia finísima, como todo lo que ellos hacen, para resolver estos problemas. Y ahí es donde entonces uno se da cuenta que sí necesita, no en un sentido pedante ni estar ahí inventando tonterías, sino esto que decíamos de las herramientas, ¿qué hay después? Y yo por eso insisto, y esto fue muy, muy grato, buscar a Claudio, porque sí no me alcanzaba mi modelo de familia, ni el marco jurídico, ni jurisprudencial para resolver los problemas. Entonces tenías que decir, a ver, si la familia del Código de 28 es un papá, un señor, una señora y unos hijos con un matrimonio, con derechos, obligaciones, etcétera, con causales específicas de divorcio, pensiones alimenticias, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo no tiene nada que ver con eso. Se descentralizó, se fragmentó, se pulverizó, sociedades de convivencia, matrimonios de personas del mismo sexo, causales de divorcio que desaparecieron bajo un procedimiento distinto. Lo que tenemos enfrente es una cosa que no tiene nada que ver con el derecho. Al extremo, y eso lo platicamos mucho con Claudio, que si todavía hoy, uno quiere saber cuál es el modelo de las relaciones familiares en general, si vas al Código Civil estás perdido. Tienes que ir para bien y para mal, porque hay cosas buenas, malas y regulares, a la jurisprudencia de los tribunales. Pero ¿cómo te sales de tus categorías jurídicas para decir, aquí están pasando cosas que tengo que registrar, que las tengo que traer, y ahí viene el problema interesantísimo para el derecho, tengo que dar una sentencia? Porque si bien en materia penal yo puedo no resolver un caso porque no existe una norma, en todas las demás materias, la familiar es especialmente dura en esto, lo tengo que resolver. Yo no puedo decirle, mire, pues se pelearon, los niños no me interesan, la pensión alimenticia no me interesa, porque no tengo una norma jurídica. La respuesta es, mire usted me resuelve. ¿Cómo? Lo mejor que pueda. Y entonces inventaré ficciones de principios generales del derecho, en fin, una serie de cosas, porque déjenme ponerlo en este lenguaje personificado, lo que la sociedad quiere es que yo le diga, usted se queda con los niños, usted no, usted pasa, usted quita. Y esto lo tienes que traer de fuera del derecho. Y ahí es donde la aparición así de Claudio y de otros colegas que nos permitían traer cosas, esto también en medicina, en otras materias, permitía resolver problemas. Y esa es angustia, pero sí te tienes que hacer cargo de la angustia, no supone decir, bueno, yo como estudié con don Perengano, me leí el libro de don Sutano, yo me la sé de todo esto. El problema es mucho más complejo en ese sentido. Sí, creo que hay una cuestión que vertebra todo el libro, y el lector que se acerca a él la tiene. Y es una duda central y muy justificada, que es, bueno, ¿esto qué puede aportar la antropología al derecho? ¿Qué puede aportar el derecho a la antropología? Y esa pregunta te la voy a hacer, Claudio. Porque eres malo, ¿no? Sí, ¿qué de lo antropológico, de la metodología se puede aportar? ¿Tú ves que podría aportar más a lo jurídico? No estoy seguro, pero... a ver, primero quería decir algo a lo que estaba diciendo José Ramón,
que es, yo pertenezco a un cierto clase, hay muchos tipos de gente en cada disciplina, y yo pertenezco a un cierto tipo de gente dentro de la antropología que calificaría yo como un poco ligeramente guitarrera, ¿no? O sea, quiere decir, siempre le he tenido miedo a específicamente a dos disciplinas aledañas, a la filosofía y al derecho. Y la razón es que tanto la filosofía por razones conceptuales y el derecho por razones pragmáticas, como las que acaba de explicar José Ramón, ambas necesitan muchísima precisión y se preocupan por el sentido riguroso de tal concepto, de tal palabra. Y yo soy guitarrero, o sea, a mí, yo no provengo de esa tradición, por eso siempre me han dado miedo esas dos disciplinas. Y tengo una formación, tenía una formación un poco mejor en filosofía que en derecho, pero un poco mejor en filosofía y en derecho, o sea, no muy buena. Y en parte siempre me ha irritado, por ejemplo, los filósofos, esto, ¿no? Ay, definir cada término y qué quiere decir realmente. Y bueno, he tendido más bien, como hay otros, no soy el único, a tratar siempre de ver, bueno, cuál es la construcción cultural que está aquí en juego, cuál es la palabra que está siendo usada por la persona que la está usando, y no preocuparme yo tanto por yo tener que resolver cada vez el sentido de cada cosa yo, que es lo que yo quiero decir cada vez que estoy. Entonces eso pues tiene bastantes bemoles y tiene algunas virtudes, ¿no? Entre los abogados me parece que la razón por la que necesitan ese nivel de hilar fino tiene que ver con el hecho, a diferencia de los filósofos, de que las cosas, los fallos importan en el mundo práctico, a diferencia de, digamos, lo que sucede con los filósofos o lo que sucede la mayor parte de las veces con lo que hacemos los antropólogos. Entonces, esa situación, lo que acaba de decir José Ramón Cosío, de que para lo que le servía en un momento dado la antropología, tiene que ver con un reconocimiento de que digamos, las leyes como un cuerpo interrelacionado complejo de textos que están jerárquicamente integrados, tiene que al final poderse movilizar por analogía o por cualquier otra vía a una realidad que puede o no corresponder exactamente con lo que estaba plasmado en esos textos. Entonces tienes que recurrir a la metáfora, a la analogía, en fin, a una serie de raciocinios muy complejos, pero muy importantes porque al final hay un fallo. Es decir, al final le afectas la vida de alguien. Entonces, ahora a tu pregunta, es decir, ¿este diálogo importa? Sí importa, porque si José Ramón Cosío está diciendo yo necesitaba estudiar más sobre familia y entender más sobre lo que estaba pasando sobre la familia para ver cómo iba pues a resolver una serie de casos, ¿no? Lo que tenía enfrente eran casos, o sea, no era nada más un problema conceptual, era un problema conceptual que tenía repercusiones prácticas. Entonces, una de las cosas lindas para mí de este diálogo, y no solo el diálogo con José Ramón, sino el abrir mi capacidad de dialogar a la abogacía, al derecho, a los abogados, es que de pronto puede ser que algunas de las cosas a las que yo me dedico puedan en un momento dado ayudar a resolver casos. Entonces hay una parte que tiene que ver con decir, bueno, pues en una de esas la antropología no es tan inútil como lo que yo siempre creí que era, ¿no? Porque yo fui como criado en una especie, digamos, de exaltación de lo inútil, ¿no? Entonces siempre lo tuve, y eso sucede, a veces la inutilidad se vuelve como una forma de arrogancia, ¿no? Esto no sirve y entonces por eso hay que hacerlo. Entonces por ese lado hubo mucho, pero también hubo mucho por donde, para mí, del otro, ya más conceptual, para el tipo de análisis que yo hago, que sí he empezado a jalar de la tradición del derecho. Primero que nada diría esto, es decir, reconocer lo jurídico, la juridificación de las relaciones sociales, la complejidad de la implementación de la norma, como una dimensión de análisis
que yo ya no puedo dejar de ver. Eso es una gran aportación para mí de esto, y no creo que sea solo para mí, o sea, creo que hay muchos antropólogos, antropólogas que puedan beneficiarse de eso. Y la otra cosa tiene que ver con algo que decía José Ramón al principio, sobre el aspecto textual del derecho. Es decir, los abogados empiezan y siempre están, perdón, no, pero quizás sea un estereotipo equivocado, ¿no? Pero siempre están, digamos, tratando de relacionar el caso a un cuerpo normativo que está referido específicamente a textos, una ley secundaria, la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo se relaciona, cómo evolucionó la interpretación de un texto, etcétera. Ese vaivén entre el análisis del caso y un cuerpo relativamente fijo, digamos, de referencia, me parece bastante interesante. No creo que tenga un paralelo exacto para la antropología o para la sociología. No tenemos, digamos, algo parecido a una jerarquía de textos que está normativamente establecida, ¿no? No hay exactamente eso, y por más que tengamos, entre comillas, clásicos y autoridades que respetamos, y a veces una jerarquía de autoridades que se puede parecer un poco en teoría a esto, pero no es idéntico realmente, ¿no? Porque no necesitan ser conciliadas con el mismo rigor y porque no pueden ser objetadas con el mismo tipo de propósito, es decir, bueno, yo te objeto esto y me amparo, ¿no? Entonces, pues ya te fregaste, ¿no? Eso nadie lo hace en la antropología, nadie dice, oye, mira, la forma en que tú estás relacionando a, no sé, el antropólogo de ahorita con Emilio Durkheim no es correcta y me amparo, ¿no? Nadie lo puede hacer. Entonces, eso me parece interesante. Ahora que pones estos ejemplos, recuerdo dos cosas, José Ramón. Uno, que en uno de los primeros libros que tuve el gusto de editarte, Voto en Contra, justo se evidenciaba esto que mencionabas, Claudio, que era cómo tú habías buscado conocimiento, mucho de él, creo, antropológico, para argumentar ciertas decisiones o ciertas posturas. Ciertos casos se me vienen a la mente en los que el aporte antropológico fue enorme, ¿no? En el de los intérpretes y traductores, o en el de los insultos a la bandera, etcétera. Y quiero mencionar ahora un momento que a mí que hice cuando hice clic con el proyecto. Tú y yo estábamos platicando de otro libro, cuando un día me marcaste y me dijiste, oye, tengo un libro buenísimo que necesita que pues pongamos el que estábamos platicando y publicaremos. Me encantaría, José Ramón, que recordaras, que me contaras un poco de esa emoción y de esos argumentos y de esa motivación que te llevó a proponer esto y a aplazar y mover otros proyectos, porque es muy bonito. Insisto, yo creo que a todos, y no sé si todos nos lo confesamos o nos damos cuenta, pero creo que la pandemia ha sido muy seria en nuestras vidas. Yo tengo, no voy a contar aquí mi experiencia, pero tengo huecos, no sé si esto pasó hace semanas, meses, en el 19, en el 20, en el 21, es decir, tengo pedazos de cronología, déjame decirlo así, perdido. Y entonces estar encerrado, estar como... Tuvimos y eso también es una fortuna, estar encerrado, no todo el mundo pudo hacerlo, pero estar allí pensando, etcétera, etcétera, y tener la posibilidad de conversar, yo creo que eso fue importantísimo. ¿Por qué? Porque, pongo el caso, Claudio lanzaba una pregunta, cosas que en el libro pueden parecer obvias, pero no son obvias, porque cuando te dice, ¿cuál es la condición de textualidad? Por ejemplo, tomo el último caso del derecho. Te parece tan obvio la textualidad, pero luego dices, bueno, a ver, pero ¿qué está implicando él o qué quiere, a dónde me lleva con la pregunta?
¿Qué es lo que está sugiriendo en este caso? ¿Cuáles son los problemas de la coactividad del Estado? ¿Hasta dónde llega la idea de la eficacia del Estado? Etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que tuvo una parte lo digo por mí, muy emotiva, en el sentido de estar encerrado, estar ahí viendo pasar los días, Zooms o no Zooms, clases, lo que fuera, pero tener este espacio, eso me pareció que fue muy importante. Lo otro que tú decías es también muy interesante. Este tipo de géneros yo no los conozco muchos en México. Existen algunos géneros epistolares, ¿no? Las cartas de don Perengano con don Sutano, eso sí están publicadas muchas, en fin. Pero esto de vamos a abrir un diálogo, vamos a tenerlo, vamos a hacerlo, eso creo que fue muy interesante. Y la tercera cuestión para mí es que venía de dejar la Suprema Corte. Y con Claudio esto también lo he hablado, con Chucho, con algunos otros amigos, con Mariana, mi esposa, que está aquí, muy linda, yo quiero hacer experiencia del derecho, no quiero ya seguir la fracción quinta, artículo 3º del... Eso ya lo hice 15 años, en fin, es un trabajo muy importante, muy interesante, pero me gustaría como reflexionar sobre lo que fueron esos años. Y ahí Claudio ha sido muy importante en el sentido de decir, pues mira este ángulo, mira este otro, piensa estas otras cosas de varios proyectos que hemos podido platicar. Eso creo que sí es bien interesante. Entonces yo creo que esa era como toda esta emoción de los temas, de poderlos hacer experiencia, empezarlos a repensar y generar otras reflexiones sobre el derecho que ya no son estrictamente las normativas que pues por razones profesionales de diverso tipo realicé durante varios años. Recuerdo que me dijiste algo así como, es que Juan Carlos, Claudio y yo pudimos dialogar incluso estando encerrados. Eso me tocó mucho porque efectivamente fue una experiencia muy fuerte. Y ahora que no estamos encerrados, ahora que estamos todos aquí, me encantaría que también esto se convirtiera en una conversación, que pasáramos a las preguntas, que pasáramos a los comentarios, si los hay, por supuesto, respecto de este libro, que creo que sería muy enriquecedor, efectivamente, aprovechar su presencia y construir comunidad en esta FIL, la primera realmente ya después de dos files muy complejas, ¿no? Una no existió y la otra fue muy restringida. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de la obra. Por favor. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchas gracias por su presentación y a mí lo que me detona al escucharlos con por ejemplo, partir de las analogías, de entender realmente cómo el derecho es un suelo firme por el cual todos caminamos, tengamos que ver o no, pero hay una ley, son como es el cuerpo, los huesos, ¿no? Por el cual podemos tener la carnita y todo lo demás. Entonces, a mí como el programa multicultural que hay en la UNAM, yo creo que sería básico para los estudiantes de Derecho que tomaran también la antropología. Yo cuando estudié en Alemania hace muchísimos años teníamos que tener 3 carreras. La principal y 2 más, que eran pues materias pequeñas, pero que las tenías que tomar. Entonces yo creo que sí sería muy interesante para poder tener en un México tan diverso como el que tenemos, que los que hacen las leyes tuvieran un poco de visión, de analogía, como la más obvia, de que bueno, la gente no solo no tiene dinero para comprar adentro del Perisur, sino que también el hecho de estar afuera es también una cultura mexicana, ¿no? Estamos, hay por todos lados ambulantes. Entonces, ellos no se pueden excluir, los tenemos que incluir, porque finalmente también son una clase que no tiene derecho tampoco a la cultura, que no tiene derecho, como antes, que los libros eran prohibidos para la mayoría, y solo eran para los aristócratas. Entonces, bueno, ellos también tienen derecho a ser quienes son y no ser castigados por ello. Aquí en el estacionamiento, a los que vendían los churritos y todo eso, los policías le decían, oye, vaya, vete, que aquí no puedes vender y ¿por qué no pagas impuestos y esto y lo otro? Y el pobre señor, que es su vida,
se tuvo que mover de ahí, ¿no? José Ramón, hace muchos años lo entrevisté para un documental muy privado que hice que se llama Los ojos vendados de la justicia, que no perseguía, acompañé a Rafael Cauduro en toda su creación de los murales. Ahí está, la gente va caminando en la Suprema Corte y va viendo en los murales lo que le está sucediendo a ellos. Y ahí es la antropología, la cultura, el arte, ¿no? También acompaña todo ello. Muchas gracias. Solo un comentario breve a eso, antes de la siguiente pregunta, que es, me pareció muy relevante que José Ramón Cosío haya usado a la hora de explicar por qué antropología puede servir, y no es solamente la antropología, pero esta clase de abordaje puede servir. Usó el ejemplo de la primera máquina a vapor o la primera locomotora, es decir, usó un ejemplo que tiene que ver con cambio social. Y lo que está atrás de eso es que estamos viviendo y viviremos de aquí a quién sabe cuándo en una sociedad que es, digamos, de suyo cambiante, ¿no? Como Schumpeter decía sobre capitalismo, destrucción creativa, decía que era la característica del capitalismo. Eso lo que quiere decir es que es una sociedad que está constantemente destruyendo cosas y constantemente creando cosas. Eso es un broncón para el derecho, pero es también su chamba, es la chamba del derecho. Entonces el problema es cómo hacer esa chamba sin un análisis de esa transformación. Si no entiendes la transformación, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces en ese sentido estoy de acuerdo y creo que estaríamos de acuerdo de que hay una interdependencia que es necesaria. Porque ya nos pasaron la tarjeta, pero a ver, cuando Claudio dice hay personas que están en un sector informal de la economía, eso es verdad, pero esa persona está casada, que eso lo platicaba mucho, tiene un registro matrimonial, tiene hijos, los hijos están registrados, quiere tener su casa con una propiedad, tiene la propiedad de un automóvil y tiene un certificado de primaria, etc. Sí, está en informal en un espacio así en la sociedad y en el resto pretende tener una formalización. Entonces, ahí hay unas tensiones brutales. Las personas están metidas en la delincuencia organizada más profunda del país, registran a sus hijos, se casan, tienen actas, ¿no? Quieren tener propiedades, quieren tener cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, decir la informalidad sí no es una cosa así de todo o nada, es segmentos de la informalidad contra segmentos de la formalidad, lo cual Claudio ahora está modelando en otros libros, en serias cosas, pero es precisamente esa enorme complejidad de sí, no, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no, ya. Creo que el libro, si bien deja pues muchos temas abiertos, inclusive que deberían ser conexos y un diálogo pues continuo y fluido entre la antropología y el derecho, hay dos planteamientos específicos del libro que a mí me interesaron muchísimo y me gustaría pues ser un poco, creo que la pregunta es muy directa, son dos. Una es, menciona, creo que Claudio, en la parte cuando se está como hablando de la violencia en México y como una construcción entre el derecho y la antropología para darle una explicación, se menciona que en algún momento en México, cuando los ciudadanos teníamos cierto acceso a un armamento similar, el derecho a la venganza, o bueno, no el derecho a la venganza, pero la venganza era como una restricción social que emparejaba y de cierta forma limitaba la violencia en este país. Me gustaría, es una pregunta un poco atrevida, pero me gustaría saber si algunos de ustedes dos piensan que tal vez la legalidad de las armas podría volver a traer como a volver a equiparar esta balanza, porque sí, a veces como ciudadanos que no estamos pues armados o somos parte del crimen organizado, claro que ya te sientes muy desprotegido inclusive circulando por las carreteras de este país, porque sabes que hay grupos que están armados pues con el mejor armamento del planeta, ¿no? Y la otra pregunta pues también es algo directa, también se me hizo algo desilusionante, pero pues creo que es muy honesto y desde una perspectiva muy profesional, que José Ramón menciona que ya no existe, que él no ve en el corto plazo una posible solución a la crisis de inseguridad que hay en México. Me gustaría saber si en estos meses
¿ha cambiado algo en tu panorama, en tu perspectiva, que pudieras decir? Porque a mí sí me interesa saber, creo que es la problemática más grave, la de los desaparecidos, pues, los homicidios dolosos. Francamente es lo que más me agobia inclusive de crecer y vivir en este país. Me gustaría saber qué es lo que podemos hacer como ciudadanos, como estudiantes, para que esa respuesta suya cambie, que sí podamos solucionar la crisis de violencia que está viviendo este país. Muchas gracias. Muy rápido lo primero, porque creo que lo segundo es más importante. Una de las cosas interesantes, esto tiene que ver con la historia sirve para entender esto. Es decir, cuando tú tienes, después de las guerras de independencia en toda Hispanoamérica, tienes una multiplicación de la práctica del duelo. Y esa práctica del duelo, es decir, matarse por una afrenta al honor, ¿no? Tiene que ver con la libertad de prensa. Había menos duelos en la Nueva España de los que había, digamos, en el México independiente, porque en la Nueva España no había libertad de prensa. Entonces, y sí había el derecho de proteger el honor, ¿no? Entonces, desde luego, habían duelos y venganzas y todo, pero después se abre mucho el campo de los duelos hasta que hacia el final del siglo XIX, el porfiriato, el Estado busca adueñarse, ser el garante, digamos, del honor, ¿no? Entonces se juridifica el tema de las maledicencias, los delitos en contra del honor a partir de públicos en contra del honor. El honor siempre es algo público, ¿no? Y el Estado trata de hacerse de eso y entonces empieza a castigar a la gente cuando empieza a querer resolver de mano propia las cosas. Lo que vemos en México y en América Latina, creo mucho de América Latina, desde por lo menos unos 40 años para acá, es una tendencia en el sentido contrario, ¿no? Entonces ves linchamientos, por ejemplo, ¿no? Que es hacerse justicia de mano propia, venganzas armadas, etcétera. Son síntomas de cierta pérdida de capacidad del Estado de monopolizar la retribución. Y no sé si eso se puede resolver armando más a la gente, como mucha gente en Estados Unidos. Yo vivo parte del año en Estados Unidos. Hay mucho el argumento a favor de la libre venta de armas es justamente eso, que es más difícil que me maten a mí, si es que además yo estoy armado hasta los dientes, a que me maten nada más porque estoy ahí desarmado mientras el otro está armado. Nunca me ha convencido mucho ese argumento, pero pues creo que hay una tendencia, con o sin mi convencimiento, una tendencia en ese sentido, que si tú ves que todo el resto del mundo alrededor tuyo está armado, pues mejor tú también aprender a comprarte una armita y aprender a tirar. Y del otro, yo creo que mientras las cosas sigan como van, en esa inercia no es posible, porque imponer el derecho, que también es una parte de la conversión, requiere muchísimas capacidades institucionales. Esto sí, los policías tienen que saber lo que tienen que hacer, los fiscales, los forenses. Es un problema técnico. Hay que llegar a un juicio y en el juicio hay que demostrar culpabilidades. Y eso se requiere un enorme trabajo. Mientras sigamos en esta inercia donde no se están generando capacidades del Estado, no va a haber nada. Piensen nada más en esto. Cambió el sistema penal acusatorio de un modelo viejo a un nuevo, no entró en eso por razón del tiempo, del 2008. Esto entró en vigor en todo el país el 16. ¿Ustedes creen que las policías hoy saben hacer cosas distintas a las que hacían en el 2007? Están mejor pagados, tienen mejores laboratorios. Mientras siga la inercia, yo creo que las posibilidades de un cambio profundo, así serio, son muy sencillas. Y una última cuestión, ¿hace cuánto no oyen hablar o ponen en el centro de una discusión pública, no digo más, el tema en serio de la impunidad? Yo pensaba ayer, viniendo en estas cuestiones, ¿dónde está todo el escándalo de Guacamaya? Pasaron 3, 4 días, nos enteramos de cosas, fue chistoso, pintoresco, divertido, trágico, cada quien verá. Y hoy en día no pasó absolutamente nada. Eso también lo hemos hablado mucho con Claudio. Hoy en día unos periódicos le dejaban unas seccioncitas así, Guacamaya, no sé qué. Hoy nadie sale y siguen saliendo reportes cada vez más serios. Entonces, ¿cuál es la sede donde esos enormes problemas que están formalizados, sabemos cuál es la Secretaría de Estado que los produjo, sabemos dónde están, no tienen ninguna consecuencia? Eso yo sí creo que es un problema de enorme preocupación porque no se va a cerrar el arco de la impunidad.
Muchísimas gracias, ya el tiempo ya nos comió. Les informo que va a haber firma de libros, pero va a haber firma de libros en el stand principal de Penguin, en el área nacional. En la parte de atrás hay 2 mesas donde se hacen firmas. No es la de la parte de enfrente, no es la de la avenida Cuentistas, sino la de atrás, que es la avenida Novelistas. Entonces los esperamos ahí, por favor. Muchas gracias.